Lamentablemente, Celaya es desde hace tiempo una ciudad en guerra. Sufre por un lado los embates de los ejércitos de invasión del Cártel Jalisco y por el otro este impuesto de guerra que le está imponiendo el Cártel de Santa Rosa de Lima a comerciantes, a profesionistas, a pequeños microempresarios que se dedican a procurar el pan día con día y que lamentablemente han sido objeto de embestidas por parte de ambas organizaciones criminales. Son los propios ciudadanos los que denuncian al líder de comerciantes. Este es identificado como objetivo por el Cártel Jalisco Nueva Generación y finalmente ejecutado. Detectamos que el Cártel de Santa Rosa de Lima migró de estas actividades de extracción ilegal de combustible a lo que ya había hecho en el pasado, que era secuestro, extorsión, robo de transporte de carga, robo de cajero automático, incluso robo de vehículo de alta gama. Lo que ha complicado definitivamente el cuadro es la llegada de células del Cártel de Sinaloa. Se veía en el corto plazo que iba a haber una victoria del Cártel Jalisco, pero el Cártel de Sinaloa, al llegar a Celaya, lo que hizo fue fortalecer a los herederos del Marro, y están provocando una contraofensiva, y es el momento en el que nos encontramos actualmente. El fenómeno de la violencia en Jalisco es justo esto de lo que hablaba Cristina, es una atomización en donde a la falta de pruebas de la exploración de cómo realmente actúan los cárteles, de estos, digamos, convenios rotos luego de la transición o de la tan esperada transición en el estado de Jalisco de gobernantes, bueno, queda muy claro que las personas que estaban, porque esto pasa, aunque no nos guste reconocerlos en los medios de comunicación o a algunas autoridades, hay quienes se sientan a acordar con el crimen organizado, se sientan a acordar las rutas de tráfico de las drogas, se sientan a acordar las zonas, digamos, de tolerancia de operación, y es que se empieza a configurar toda la estructura que ahora conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero recordemos que los dos personajes iniciales de los que estoy hablando, uno está entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y el otro está entrenado por la Policía Federal Preventiva, es decir, son agentes del Estado operando grupos criminales a semejanza de grupos paramilitares, es decir, grupos de violencia impulsados o por lo menos en este caso entrenados por el Estado, que después ejercen esta misma violencia en ciertas localidades con fines extractivistas, con fines de operaciones criminales como eso es el tráfico de estupefacientes. Y aquí es en donde el discurso se vuelve a unir con las palabras de López Obrador. López Obrador se ve obligado a responder a las declaraciones de Enrique Alfaro, dado que el tráfico de drogas o los delitos contra la salud, como se categoriza judicialmente, son de competencia federal, son del fuero federal, por lo que tiene que ser la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, es decir, toda la estructura de defensa quienes atiendan esto. El problema es que cuando llegan estructuras armadas a zonas en donde ya hay, digamos, regiones de hiperviolencia, la fiscalización de las empresas criminales en México es prácticamente inexistente. Además de los esfuerzos que se hicieron con Santiago Nieto Castillo, es una ingenuidad. También es que hay que hacer un análisis político detrás de esto, y ningún cargo de seguridad ha dado votos nunca, justo porque la ciudadanía entiende perfectamente que las unidades de seguridad están envueltas con el crimen organizado. ¿Qué le pasó a Enrique Alfaro cuando quiso lavarse las manos por el caso de Giovanni López? El Cártel Jalisco Nueva Generación está infiltrado en la Fiscalía de Jalisco. Por ejemplo, en el caso mexicano elegido, bueno, ¿qué usas? Primero intentas por la vía legal, pero cuando no, es violencia programada, y la violencia programada genera éxodos. Y tenemos esto clarísimo con el caso del Cinturón de Oro en Guerrero. ¿Por qué es una zona conflictiva? Porque hay oro. Jalisco supera el número de desaparecidos por una hiperalimentación que en las cifras oficiales ni siquiera saben explicar, solo dicen que Jalisco de la noche a la mañana apareció en los números de los desaparecidos, y ese es un logro de las madres buscadoras. El Estado no se está tomando en serio el tema de la seguridad, y esto es muy claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital de Revelaciones? En esta ocasión les tenemos
un capítulo especial en donde vamos a abordar al Cártel de Jalisco Nueva Generación, la influencia, la presencia que tiene en dos entidades en donde el nivel de violencia se ha venido incrementando. ¿Qué es el Cártel de Jalisco Nueva Generación? ¿Quién lo patrocina? ¿Quién lo apoya política y económicamente? Vamos a estar en Guanajuato y vamos a estar también, por supuesto, en Jalisco. Y comenzamos con el primero, es David Saucedo, con quien platicamos sobre las extorsiones que lleva a cabo este grupo en su rivalidad con el Cártel de Santa Rosa de Lima, extorsiones que afectan al mexicano y mexicana de a pie. Hemos estado platicando con ustedes sobre la violencia que se registra en nuestro país, particularmente en algunas entidades de la República Mexicana. Hemos hablado de Tamaulipas esta semana, hemos hablado también, por supuesto, de Jalisco, y ahora nos centramos en Guanajuato, en el caso de Celaya, un municipio que no podemos perder de vista por la manera en cómo se está operando y por la forma en cómo se están generando diversas acciones por parte del crimen organizado. Voy a platicar con David Saucedo, periodista, a quien le agradezco, por supuesto, que nos acompañe aquí en la Octava Digital. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Oye, David, molestándote y agradeciéndote, por supuesto, tu generosidad con la Octava. Y la primera pregunta que te digo es, Celaya, ¿qué momento vive Celaya cuando hablamos de esta narcoviolencia? Sí, bueno, estamos viendo prácticamente el inicio del sexto año de guerra que hay en esta ciudad cajetera. Es un conflicto por el control territorial por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización que ha venido a menos, pero que sigue teniendo cuando menos el control de 8 municipios, Celaya incluido. Lo que está en juego en Celaya es su red carretera, una red que sirve para el trasiego de drogas, una importante red de distribución de venta de drogas al menudeo, también actividades muy lucrativas para los grupos delincuenciales, como el secuestro, el cobro de derecho de piso, el robo de transporte de carga. Lamentablemente, Celaya es desde hace tiempo una ciudad en guerra. Sufre por un lado los embates de los ejércitos de invasión del Cártel Jalisco y por el otro este impuesto de guerra que le está imponiendo el Cártel de Santa Rosa de Lima a comerciantes, a profesionistas, a pequeños microempresarios que se dedican a procurar el pan día con día y que lamentablemente han sido objeto de embestidas por parte de ambas organizaciones criminales. Este episodio que se viralizó, el asesinato de un comerciante, un líder de comerciantes, tiene que ver justamente con esta situación. Por un lado, el Cártel de Santa Rosa de Lima intimidando a los líderes de comerciantes para que ellos mismos sean los que realicen el cobro de cuotas, el cobro de derecho de piso. Y por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación detectando a estos cobradores del Cártel de Santa Rosa de Lima, que en ocasiones actúan en alianza con el cártel y en ocasiones están actuando en términos bajo amenaza. Y lamentablemente los líderes de comerciantes están entre la espada y la pared. Si no colaboran con el Cártel de Santa Rosa, pueden tener desenlaces fatales, como el que vimos en un video que se hizo viral. Y en el otro extremo, si colaboran, pueden ser detectados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y ser asesinados. Oye, David, sobre este tema precisamente, este líder tianguista había recibido amenazas anteriormente o simple, al momento que él decide colaborar con una de las dos fuerzas o decide ya no enfrentarlas, la autoridad lo dejó completamente solo. Tenemos información fragmentada, te comparto lo que se sabe hasta el momento. Muchos comerciantes de la zona referían que el líder de comerciantes cobraba el derecho de piso, que él había hecho base con muchos de ellos para obtener esta renta que se cobraba de manera mensual. Hay otras versiones que apuntan que sí lo hacía, pero lo hacía bajo amenaza del cártel de Santa Rosa de Lima, específicamente de algunas organizaciones locales aliadas al cártel de Santa Rosa de Lima que están allí en Celaya. El cártel Jalisco Nueva Generación en sus redes sociales, mediante cadenas de WhatsApp, cadenas de Facebook, pone a disposición de la ciudadanía números y medios de contacto para poder hacer denuncias de todos los posibles extorsionadores. Al parecer, son los propios ciudadanos los que denuncian al líder de comerciantes. Este es identificado como objetivo por el Cártel Jalisco Nueva Generación y finalmente ejecutado. No es la primera ocasión que se presentan este tipo de eventos en la ciudad de Celaya. Es muy difícil saber si era cómplice o víctima del Cártel de Santa Rosa de Lima. En todo caso, estamos hablando de que la actividad económica
No me refiero de los grandes empresarios, sino de ciudadanos de a pie. Está en riesgo, en peligro, ya que ambas organizaciones criminales les tienen en la mira. Evidentemente, el cártel Jalisco no está haciendo justicia como tal. Esta es una parte de su estrategia narrativa para obtener una base social de apoyo. Decir que ellos están para defender a los ciudadanos y eliminar la extorsión y el cobro de derecho de piso. Pero en contraparte, también generan una expansión de sus redes de narcomenudeo que lastiman seriamente a las familias mediante la introducción de drogas en segmentos de la población, rangos de edad que normalmente no consumían. Entonces, me parece que ambos discursos, el del cártel de Santa Rosa y el del cártel de Jalisco Nueva Generación, son narrativas delincuenciales. Ambas tratan de fundamentarse. Los cárteles de Santa Rosa señala que ellos están protegiendo a la sociedad de Celaya de una fuerza invasora conformada por los jaliscienses, y a su vez el cártel Jalisco señala que ellos están para impedir que el cártel de Santa Rosa siga generando estas actividades de extorsión y cobro de derecho de piso. En ambos casos, la sociedad de Celaya se encuentra entre la espada y la pared, sin ninguna posibilidad de defensa, ya que estos grupos actúan con total impunidad. Hay una estrategia del gobierno estatal, del gobierno federal, de combate al cártel de Santa Rosa de Lima, pero ha habido una actitud muy laxa frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Se pensó erróneamente que la captura del Marro iba a traer consigo la paz en el estado de Guanajuato, y esto claramente no es así. Fíjate que ahorita que mencionas este último punto, mi querido David, y perdón por la pregunta especulativa, pero al momento que hablamos de que hay una postura más laxa hacia un cártel y más dura hacia el otro, de repente me recuerda las palabras de la famosa Pax Narca, por ejemplo en Tamaulipas, ¿no? Que con García Cabeza de Vaca se logró cierta Pax Narca y bajaron los índices de homicidios, incluso lo que dijo el propio presidente, que donde hay un solo cártel es donde menos homicidios hay. En efecto, esto se viene aplicando en el estado de Guanajuato desde hace cuando menos 3 años más o menos. Por ejemplo, la ciudad de Salamanca redujo notablemente la tasa de homicidios después de haber pasado por momentos muy complicados de atrocidades, como señala actualmente la organización Causa Común. En efecto, pareciera que se conformó por ahí del 2018 lo que algunos denominamos como el TUCOM, todos unidos contra el Marro, una alianza de facto entre el cártel Jalisco, el gobierno estatal, el gobierno federal, para desarticular al cártel de Santa Rosa de Lima. Esto también tuvo una fundamentación federal debido a que el cártel de Santa Rosa estaba dedicado fundamentalmente a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex. Es decir, esta alianza en contra de la organización delictiva local incluso estaba en sintonía con lo que estaba pidiendo el gobierno federal. Pero con el tiempo detectamos que el cártel de Santa Rosa de Lima migró de estas actividades de extracción ilegal de combustible a lo que ya había hecho en el pasado, que era secuestro, extorsión, robo de transporte de carga, robo de cajero automático, incluso robo de vehículo de alta gama. Es decir, sí combatieron al cártel de Santa Rosa de Lima, pero debido a las raíces que tiene una base social de apoyo, un círculo de protección política y policial, se mantiene vigente. Sí, calculamos que perdió cuando menos la mitad de los municipios que tenía bajo su control, pero en su rescate, de manera muy desafortunada, llegaron las células del cártel de Sinaloa, tal y como ha ocurrido en otros estados del país, y los sinaloenses, aunque no intentan sentar plaza en el caso de Guanajuato, sí están generando una barrera y una contención para que el cártel Jalisco no se apodere del estado de Guanajuato, tal y como ha ocurrido en otros estados del país. El cártel de Sinaloa parece que tiene esta estrategia de guerra de guerrillas, de mandar células de apoyo a las organizaciones delictivas locales para que desgasten a sus rivales eternos, que son los del cártel Jalisco Nueva Generación. Oye, David, y retomando un poco, yo recuerdo una nota, tú lo sabes mejor que yo, cuando se hablaba de que había la extorsión ya a grandes empresarios, a productores grandes en Celaya particularmente. Ahorita mencionábamos, ya van directamente sobre la población de a pie, ya van directamente sobre la persona, sobre el estudiante, sobre la persona que vende quesadillas, sobre la persona que es un microcomerciante incluso. Las grandes extorsiones se han parado y esto se ha traducido en un incremento, en un daño a la población de un estrato social más bajo. ¿Eso es lo que pasa en Celaya?
Sí, y también otras ciudades de Guanajuato. Los grandes empresarios, la élite empresarial de Guanajuato, por su capacidad de contacto con la élite política, tiene a su disposición los elementos de seguridad pública estatales, municipales. Cuando algún joven de la juventud dorada de las élites de Guanajuato es secuestrado, pues hay evidentemente un operativo de rescate y que normalmente, afortunadamente, logra la recuperación de la persona secuestrada con vida. A su vez, los grandes empresarios invirtieron en sistemas de videovigilancia. Incluso algunas empresas importantes contrataron a exintegrantes de la Policía Federal, que como tú sabes están siendo despedidos del gobierno federal y desplazados por elementos del Ejército en la Guardia Nacional, y están encontrando acomodo como guardias de seguridad de las grandes empresas. Entonces, para los grupos delictivos, tratar de extorsionar a los banqueros, los dueños de empresas grandes, pues es un poco complicado. Entonces trataron más bien, dirigieron sus operaciones, como tú bien señalas, hacia segmentos de la sociedad que no tienen estos anillos de protección. Segmentos que son incluso locatarios, dueños de carnicerías, de tortillerías, que no tienen la posibilidad de acceso a la justicia y que evidentemente, de manera muy lamentable, las autoridades no están en condiciones, debido a sus prioridades, de brindarles protección. Por otro lado, hay otras organizaciones delictivas que clonaron a las marcas del Cártel Jalisco y del Cártel Santa Rosa de Lima. Hay muchos grupos que no forman parte propiamente ni de Jalisco ni del Cártel de Santa Rosa, pero que se ostentan como tales y que con esta fuerza de marca, con esta capacidad de miedo que han sembrado entre la población de Celaya, nada más con ostentarse y mandar un mensaje diciendo que son de tal o cual organización criminal, logran de inmediato la captura de una renta, es decir, la entrega de un rescate por un secuestro o bien de una aportación, una cuota mensual por concepto del cobro de derecho de piso. En efecto, la situación delictiva en Celaya se ha complicado. La llegada de las fuerzas federales, tal y como ha ocurrido en otros estados del país, se dedican más bien a operativos de presencia disuasiva, no hacen labores de investigación y en consecuencia no están desarticulando la capacidad de delinquir que tienen estas organizaciones criminales. Me quedo, David, yo de verdad te agradezco siempre tu generosidad con la octava, tu puntual análisis de lo que está pasando, en este caso en el estado de Guanajuato. Y únicamente para concluir, preguntarte, ¿tú ves algún tipo de salida? Me refiero a la propia población, o sea, es decir, la población, ¿cuál es el sentir de la población? O sea, si se siente abandonada, si se siente sola, si se siente, ya lo mencionaba, están en dos fuegos. ¿Cuál es el sentimiento que priva en Celaya? Ha habido una histeria colectiva, una psicosis, hay incluso eventos de alto impacto que no ocurren en Celaya, en ciudades de Guanajuato, que ocurren en otras partes del país, pero que la gente en automático las ve y piensa que pertenecen a la ciudad. Hay evidentemente un nivel de desconfianza hacia las autoridades, hay una propensión de muchos ciudadanos a buscar armarse para poder enfrentar ellos en directo las amenazas que ocurren de manera cotidiana. Algunos otros con mayor capacidad económica han decidido migrar a la ciudad de Querétaro. Algunos empresarios que se encontraban avecindados, sobre todo inversiones japonesas de las armadoras de automóviles en Celaya, decidieron trasladar a sus ejecutivos hacia la ciudad de Querétaro para que ahí puedan vivir ellos y sus familias ante la posibilidad de que puedan ser asaltados. Hubo una continuidad en el Partido Acción Nacional, es decir, en el partido en el poder, pero con un candidato externo, Javier Mendoza, que no representaba propiamente los intereses de la élite panista. Es decir, ha habido un intento de la sociedad de Celaya de reinventarse en temas de seguridad, políticamente, trasladando inversiones para poder enfrentar esta situación muy compleja, pero debido a que se trata de una ciudad de nivel medio, de más de 500,000 habitantes, es muy complicado que se pueda establecer una salida en el corto plazo debido a los montos que requiere la inversión en seguridad para poder enfrentar de manera decisiva y con resultados inmediatos a las organizaciones que están en conflicto. Lo que ha complicado definitivamente el cuadro es la llegada de células del cártel de Sinaloa. Se veía en el corto plazo que iba a haber una victoria del cártel Jalisco, pero el cártel de Sinaloa, al llegar a Celaya, lo que hizo fue fortalecer a los herederos del Marro, y están provocando una contraofensiva, y es el momento en el que nos encontramos actualmente.
Y ahora vamos directamente con Ricardo Valderas. Ricardo Valderas nos ayuda a entender qué pasa en Jalisco, particularmente en esta zona metropolitana de Guadalajara. El Salto fue noticia hace poco con varios muertos debido a un enfrentamiento con autoridades, pero ¿qué pasa en el Salto? ¿Qué pasa en esta zona metropolitana? Sobre todo cuando el cártel de Jalisco enfrenta precisamente a otro cártel que surgió de uno de sus ex aliados. Vamos ahora a hablar de lo que pasa en Jalisco y quién mejor que Ricardo Valderas, quien ha estado platicando con nosotros sobre este tema en particular del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ricardo, ¿cómo estás? Jesús, muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre muy contento de estar con la audiencia de La Octava. Muchas gracias, mi querido Ricardo, igualmente. Oye, a ver, pasa una situación muy particular en El Salto, en donde lamentablemente hay personas muertas, un enfrentamiento, una persona liberada. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta zona metropolitana de Guadalajara y particularmente cuál es la situación de violencia que impera ahí con el cártel de Jalisco Nueva Generación? Sí, mira, desde mi perspectiva, la violencia en Jalisco no aparece porque el presidente Andrés Manuel tome tribuna en su conferencia matutina y haga un reclamo público, ¿no? Y Guadalajara, históricamente, ha sido un centro neurálgico de infinidad de operaciones criminales, incluso la también llamada Perla del Occidente, coloquialmente se le conoce como el paraíso de los narcotraficantes o de un talento para sí ha cambiado con las últimas dos administraciones, hay que decirlo, con la de Enrique Alfaro Ramírez y la de Aristóteles Sandoval, a quien asesinan en Puerto Vallarta. Es que parece que estos acuerdos se terminaron, ¿no? Tenemos el registro, por ejemplo, durante la administración de muerte en septiembre de 2018, que es una morgue rodante de cuerpos abandonados por el propio Estado y de los cuales aún siguen en trabajos de identificación. Tenemos el asesinato de Giovanni López el 4 de mayo del 2020, en donde 10 policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos secuestraron y asesinaron a un joven. Tenemos el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en el municipio de Puerto Vallarta. Tenemos en Tlajomulco en 2021, en febrero, donde encuentran una fosa clandestina con restos de 17 personas, las cuales tampoco pudieron ser identificadas. Tenemos el multihomicidio de los obreros en la construcción, obreros de la construcción en el municipio de Tonalá, también ocurrió en febrero de 2021. Los disparos en contra del exdiputado de Morena, Juan José Sotelo, quien afortunadamente se encuentra bien, y así podemos seguir toda la noche hablando de crímenes bastante fuertes. No me gustaría caer en la simpleza de ponderar cuál es la mayor tragedia. Justo tenía una entrevista con Cristina, la chica que está acompañando a las familias de Paseo de Conchos, en donde me hablaba sobre cómo utilizaban a los Zetas para minimizar el discurso de la búsqueda de los mineros, ¿no? Yo creo que ahora mismo el fenómeno de la violencia en Jalisco es justo esto de lo que hablaba Cristina, es una atomización en donde a la falta de pruebas de la exploración de cómo realmente actúan los cárteles, de estos, digamos, convenios rotos luego de la transición o de la tan esperada transición en el estado de Jalisco de gobernantes, bueno, queda muy claro que las personas que estaban, porque esto pasa, aunque no nos guste reconocerlos en los medios de comunicación o a algunas autoridades, hay quienes se sientan a acordar con el crimen organizado, se sientan a acordar las rutas de tráfico de las drogas, se sientan a acordar las zonas, digamos, de tolerancia de operación. Es bien sabido, por ejemplo, el caso de la C4, que son las cámaras de vigilancia, que luego mágicamente simplemente dejan de funcionar, y cuando se requieren en casos de fuerte violencia, pues simplemente no podemos acceder porque las personas encargadas de esta célula de investigación del Estado pues no funcionan. Bueno, a raíz de esto se desata la siguiente duda, ¿no? Porque cuando estaba Aristóteles Sandoval, recordemos pues los narcorretenes, ¿no? Que fue como el episodio de violencia más grande que hubo durante esa administración, en la que, bueno, detenían camiones y los incendiaban con gente adentro, bloquearon todas las salidas y las entradas posteriormente a que elementos o presuntos elementos del cártel Jalisco Nueva Generación derribaran un helicóptero de la Secretaría de Defensa Nacional. Después del operativo detienen a un personaje aparentemente muy relevante en la coordinación directa con los grupos criminales, y en respuesta ocurren los narcorretenes. Yo creo que ahora mismo lo que le está pasando a Enrique Alfaro es justo. Bueno, ahora mismo al tener una fenomenología de la violencia tan atomizada, es decir,
de la que no sabemos cuál es la operación real de los grupos criminales, porque hay opacidad y porque los procesos de fiscalización de empresas dedicadas a la financiación criminal o financiación terrorista, como le gusta decirle a la OFAC en Estados Unidos, y esto sumado a las operaciones criminales que sí vienen del Estado, porque hay bastantes pruebas de esto, bueno, la ciudadanía o los habitantes de Jalisco estamos en una total indefensión respecto a qué es lo que va a ocurrir. Y aquí hay un punto importante respecto al discurso de López Obrador, en donde la respuesta inmediata a los episodios de violencia casi siempre es más violencia. Lo que se dijo es que se van a mandar más elementos o más cuerpos armados a las inmediaciones del estado de Jalisco, cuando la política federal, bueno, pues ha sido esta frase tan criticada y tan aplaudida porque existen estos dos polos de abrazos, no balazos. Bueno, aquí parece que ni el gobierno federal tiene una ruta clara de atención a los sistemas de violencia. ¿Y por qué digo esto? Porque no se puede sobreponer las peticiones de los gobernadores al Plan de Seguridad Nacional. Y si tú en una zona con altos índices de violencia, como es el estado de Jalisco, respondes con más cuerpos armados, lo que vas a generar son confrontaciones, porque estos grupos armados evidentemente tienen ciertos intereses sobre principalmente carreteras, puertos, industria minera, es decir, todas aquellas zonas o regiones en donde puedan ellos operar sus plantaciones, sus laboratorios químicos. Ahora, por ejemplo, recordemos que Tlajomulco de Zúñiga, el primer municipio en ser gobernado por Enrique Alfaro, es calificado como el paraíso de los narcolaboratorios. Y esto tiene una respuesta, pues, digamos, relativamente sencilla. Cuando ocurren los procesos de transición, las personas que están operando pues tienen que responder a nuevos mandos, y estos nuevos mandos llegan con nuevos intereses y empieza a haber este proceso de ruptura del que hablaba en el inicio, ¿no? Si el estado de Jalisco, específicamente Guadalajara, era conocido como el paraíso de los familiares de los narcotraficantes, y este fenómeno cambió, y ahora mismo estamos viendo cómo hay agresiones directas a altos funcionarios públicos, a mismos grupos criminales y sociedad civil, porque la sociedad civil siempre se ve inmiscuida en los procesos de violencia. Bueno, subsecuentemente lo que va a ocurrir es que esto es a lo que las autoridades llaman la lucha de plazas. Lo que pasa con este discurso cuando se habla de lucha de plazas es que no se disgrega, no se habla de que, bueno, en esta lucha de plazas, bueno, pues también hay intereses políticos. Recordemos tan solo un poco de la historia del cártel Guadalajara, lo que ahora se conoce como el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, la información regular dice que fue Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes fundan, ¿no?, el cártel Guadalajara. Posteriormente aparece en la escena Nemesio Ceguera, también en un origen acompañado por criminales del cártel de Sinaloa. Y es que se empieza a configurar toda la estructura que ahora conocemos como el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero recordemos que los dos personajes iniciales de los que estoy hablando, uno está entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y el otro está entrenado por la Policía Federal Preventiva, es decir, son agentes del Estado operando grupos criminales a semejanza de grupos paramilitares, es decir, grupos de violencia impulsados, o por lo menos en este caso entrenados por el Estado, que después ejercen esta misma violencia en ciertas localidades con fines extractivistas, con fines de operaciones criminales, como eso es el tráfico de estupefacientes. Y aquí es en donde el discurso se vuelve a unir con las palabras de López Obrador. López Obrador se ve obligado a responder a las declaraciones de Enrique Alfaro, dado que el tráfico de drogas o los delitos contra la salud, como se categoriza judicialmente, son de competencia federal, son del foro federal, por lo que tiene que ser la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, es decir, toda la estructura de defensa quienes atiendan esto. El problema es que cuando llegan estructuras armadas a zonas en donde ya hay, digamos, regiones de hiperviolencia, lo que ocurre son enfrentamientos y la ciudadanía paga. Por eso, esta es la parte que la ciudadanía, digamos, o alguna parte de la ciudadanía aplaudía de la nueva política de no enfrentamiento, hasta,
salen los dos discursos pues, a posteriori del Culiacanazo, en donde dicen, bueno, porque si ya se tenía este narcotraficante detenido, se le libera, bueno, pues por una política de pacificación. El problema con las declaraciones que ahora dan tanto Andrés Manuel como Enrique Alfaro es que subsecuentemente lo que sigue es más violencia. Entonces no estamos reparando en esto y la ruta de, bueno, el plan securitario nacional o del Estado por ninguno de los dos polos es claro. Esto es lo que yo estoy viendo, Jesús. Ahorita que mencionabas eso precisamente de que no hay como no hay un camino, un mismo camino. Mucho se ha hablado precisamente en estos días también de la politización del tema de la seguridad. Un tema tan sensible que los partidos políticos tratan de llevar agua a su molino. Y aquí es lo que te pregunto, mi querido Ricardo, es ¿qué lectura tú le das a esa postura por parte de los políticos? ¿Es ya de verdad una cuestión muy banal, muy cínica, o simplemente es parte también de una estrategia que se desarrolla para mantener un control con esta estrategia que se ha venido discutiendo durante tantos años? Me parece totalmente banal. Hay que ser muy, muy claros en esto. A partir del Tratado de Libre Comercio empieza a haber una modificación en las estructuras criminales regulares, es decir, pasaron de campesinos a empresarios y la violencia se atomiza en el país. De las grandes cabezas que había, como Miguel Ángel Félix Gallardo, como el Señor de los Cielos, como todas estas figuras que aparecen en toda la narcoliteratura, empiezan a obstruir los intereses del nuevo capital, ¿no? Que es el hiperconsumo, y entonces es que empiezan a aparecer estas nuevas células, pero ningún funcionario público hoy en día ha abordado el tema con la seriedad que requiere. ¿Por qué? Porque históricamente se ha probado que la mejor ruta para combatir el crimen organizado siempre es la fiscalización corporativa criminal, que de hecho es un poco el expertise de la ONG en donde yo trabajo Poder, ¿no? Es decir, empresas que cometen delitos o violan derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que incluso hay algunas versiones en las que se habla de que la palabra cártel es en realidad una morfología del italiano para referirse a las empresas. Y de hecho, si tú acudes a instituciones como la Conducef, que son de regulación empresarial, hablan de cárteles cuando se existen prácticas monopólicas. Es decir, lo único que cambia entre una cosa y otra es que una es una actividad legal y la otra no, pero son empresas y funcionan de la misma manera. Y entonces, cuando inicia la administración de Andrés Manuel López Obrador, se intenta tomar en serio el tema de la fiscalización corporativa criminal, y recordemos aquel tan famoso operativo Agave Azul, que en realidad era un gran fracaso, era una gran idea muy mal aplicada. ¿Por qué es un gran fracaso? Porque lograron detener 1.3 millones de pesos. Esto es absolutamente irrelevante para las cifras que se manejan por el flujo de capital negro. ¿Por qué digo esto? Pues simplemente volteemos a ver lo que ocurrió la semana pasada con la detención del agente de la DEA de Estados Unidos que trabajaba en Colombia y que es detenido por, digamos, falsificar una identificación y lavar dinero para grupos criminales en Colombia. Tan solo una persona en 9 años movió $9 millones. Una persona, que es el imputado de la semana pasada. Esto quiere decir que este gran operativo que salió a presumir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues eran migajas comparada con la posibilidad de capitalización que hay dentro de la industria criminal. Es por eso que, bueno, yo creo que era una gran ruta y yo creo que este era un modelo probatorio, pero luego pasó lo que ya todos sabemos y se intentó desarticular la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y todos estos programas pilotos de fiscalización corporativa criminal, pues ahora mismo se encuentran abandonados. Y también hay que ser verdaderamente categóricos en este tema. La fiscalización de las empresas criminales en México es prácticamente inexistente. Además de los esfuerzos que se hicieron con Santiago Nieto Castillo, no tenemos información pública, como sí existe en Estados Unidos, de un proceso verdadero de intentar desarticular un grupo criminal. ¿Y por qué es importante esto? La fórmula es bien sencilla, Jesús. Si no hay dinero, no hay armas, y si no hay armas, las guerras son de baja intensidad. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que sí, que los políticos capitalizan la seguridad nacional, pero es una ingenuidad
también es que hay que hacer un análisis político detrás de esto, y ningún cargo de seguridad ha dado votos nunca, justo porque la ciudadanía entiende perfectamente que las unidades de seguridad están envueltas con el crimen organizado. ¿Qué le pasó a Enrique Alfaro cuando quiso lavarse las manos por el caso de Giovanni López? El cártel Jalisco Nueva Generación está infiltrado en la Fiscalía de Jalisco. ¿Y por qué sigue tu fiscal? Esto de verdad no es digno de escrutinio. ¿Por qué corres a tu fiscal tanto tiempo después y por otro motivo? Sale a decir públicamente que por fuerzas de causa mayor tiene que rescindir de su contrato con el gobierno del estado, cuando, por Dios, o sea, necesitaban más pretexto que una infiltración del grupo criminal que más creció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y del cual se presume, ojo, sin ninguna prueba fiscal, que tiene operaciones en Asia, Oceanía, Canadá, Estados Unidos, Europa, Bogotá. Ahora mismo se estaba hablando de operaciones de criptomonedas con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Es real que estas estructuras tan grandes pueden pasar desapercibidas por el aparato de Estado fiscalizador? Porque si la respuesta es sí, cerramos el changarro. No sirve de nada un sistema fiscalizador incapaz de registrar movimientos, transacciones de esta naturaleza. Simplemente no sirve. Estamos hablando de un sistema de fracaso de 50 años, Jesús. Tenemos 50 años con una política de seguridad nacional, salvo por el periodo de Andrés Manuel, de confrontación directa con los grupos criminales, que actualmente no tiene una fecha a corto plazo de terminación. Y esto es verdaderamente alarmante porque ninguna otra política pública se ha intentado durante tantos años sin repensarse la fórmula al no tener resultados. ¿Por qué la seguridad nacional? Sí, bien fácil, es un negocio. La necropolítica existe y el negocio de la sangre existe. Porque se venden armas, porque hay control poblacional, nos guste hablar de esto o no nos guste, porque se tiene control de zonas pues, que la industria determina como de extracción, aunque no lo sean, porque hay poblados. Bueno, está también la tesis del neomarxista que trabaja en la Universidad de Nueva York, el británico David Harvey, ¿no? Acumulación por despojo. Si una empresa necesita extraer recursos naturales de una región, pero existe, por ejemplo, en el caso mexicano elegido, bueno, ¿qué usas? Primero intentas por la vía legal, pero cuando no, es violencia programada, y la violencia programada genera éxodos. Y tenemos esto clarísimo con el caso del Cinturón de Oro en Guerrero. ¿Por qué es una zona conflictiva? Porque hay oro. Y tenemos la declaración del director de Torex Gold en Canadá diciendo que él estaba muy bien con los cárteles, mientras a la ciudadanía la desaparecían, la colgaban, aparecen mantas buscando funcionarios públicos, y un director de una corporación puede pararse en una rueda de prensa a decir que él está muy bien con los grupos criminales. Después tuvo que recular. La misma empresa lo obligó a recular de estas declaraciones. Entonces, este es el fenómeno, y el fenómeno Jalisco ahora está en ese mismo periodo de transición. No hay acuerdos con los grupos criminales, al gobernador le quedó muy grande el tema de la seguridad, se pensó que se podía, recordemos que en el caso de Jalisco específicamente se ha intentado la Guardia Única, se ha intentado la Fiscalía por unidades, de las famosas fiscalías regionales, es decir, todas las herramientas que los estados han utilizado para combatir la violencia son herramientas fracasadas. El mando único, lo único que generó es que se mataran entre policías municipales con policías estatales porque pertenecían a grupos criminales distintos. Y se desarticuló, se generaron las fiscalías regionales y vemos que la violencia pues continúa. Y otro dato muy importante es Jalisco es el estado con más desaparecidos del país. Sus cifras superan incluso las de Tamaulipas, que se supone que es un frente muy conflictivo debido a los procesos migratorios, a las rutas de gasoductos que existen por la región, es decir, a una infinidad de fenómenos que convergen con la violencia, porque la violencia es transversal, se puede cruzar con casi todos los temas. Entonces, aún en un territorio tan complejo como es el fin de la ruta del Golfo, Jalisco supera el número de desaparecidos por una hiperalimentación que en las cifras oficiales ni siquiera saben explicar, solo dicen que Jalisco de la noche a la mañana apareció los números de los desaparecidos, y ese es un logro de las madres buscadoras. El Estado no se está tomando en serio el tema de la seguridad y esto es muy claro. Hasta aquí, por supuesto, Revelaciones. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.